Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Hoy estamos nuevamente muy felices porque tenemos en esta mesa de trabajo una invitada de lujo. Ella es Blanca Guzmán, es síndica primera de Altamira. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y también a las personas que nos vayan a ver en esta entrevista. Me da mucho gusto saludarte, eres muy bienvenida a este lugar. Gracias. Te estamos recibiendo en estas bonitas instalaciones de White Monkey y antes de empezar a conversar te quiero regalar nuestro obsequio institucional que hacemos Muchas a todos gracias. los invitados a Navegante Podcast. De hecho, hasta el día de hoy, si no has sido un invitado a Navegante Podcast, pues no puedes tener una de esas. Muchas Mientras tú gracias. te la pones, le voy a recordar a toda la gente que sean tan amables de entrar a nuestro canal, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Navegante Podcast, y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que estamos produciendo para ustedes. Y bueno, excelente quedó, mire, a su medida, perfectamente. Qué bueno, me da mucho gusto. Y antes, te comentaba antes de empezar a conversar, que este podcast tiene la intención de mostrarle a la gente el ser humano que está detrás del funcionario público, detrás del artista o detrás de la persona de la historia que estamos presentando. Básicamente se trata de eso, de que te conozcan un poquito más, que sepan de dónde vienes, cómo es que estás en este puesto tan importante y algo más de tu historia personal. Para empezar, tu nombre completo es Blanca Leticia Guzmán Hinojosa. Así es. ¿Eres licenciada en Administración de Empresas? Ajá. Excelente. ¿Dónde naciste, Blanca? Yo nací en el IMSS de Ciudad Madero, pero toda mi vida he vivido en Altamira. O sea, nada más fue que, pues, por el tema que teníamos IMSS, pues había que ir a nacer allá. A nacer allá. Pero, y me registraron en Tampico, pero desde siempre he vivido en Altamira. ¿Tu familia es de Altamira? Mi familia llegó en 1966 a Altamira. ¿Y a qué se dedican tus papás? Actualmente, pues, mi papá es jubilado, mi mamá, pues, fue ama de casa. ¿Y en dónde trabajó tu papá? Mi papá trabajó por más de 40 años en un solo lugar, en Nules Mexicanos, que ahora es Numo. Sí. Él llegó, pues llegaron acá precisamente porque se estaban abriendo esas empresas, se estaban construyendo, llegó a la construcción, se quedó a trabajar ahí y ahí se jubiló. Toda su vida. Su vida ahí prácticamente estuvo, trabajó ahí. es. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Fuimos 5 hermanos, yo soy la segunda de los 5. ¿Y ellos se dedican también al servicio público? No. Nada que ver con eso. No. Excelente. ¿Dónde estudiaste la primaria? En la Escuela Mártires de la Revolución, la más antigua de Altamira. De Altamira, ¿verdad? De ahí de la zona centro. Sí. ¿Y la secundaria? En la Escuela Secundaria General número 1, también, la más antigua de Altamira, ahí por la calle Quintero, zona centro también. ¿Y la prepa? Bueno, ya la prepa la estudié en Madero, porque ya no había en Altamira más nivel académico, como ahora que hay tantas oportunidades. Claro. En la preparatoria de Ciudad Madero, así que ahora me parece que es Grupo Madero ahora. ¿En la prepa Madero? En la prepa sí, Madero. Es Grupo Educativo Madero. Ajá. Es muy buena escuela. ¿Y la universidad? En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Comercio y Administración. Ya. ¿En qué barrio te criaste en Altamira? Pues prácticamente, la mayor parte de mi vida ahí en el centro he estado. Estuvimos de muy chica, estuvimos viviendo en lo que le llaman La Maseca, que es el ejido Francisco Madero. ¿De La Maseca para adentro? Ahí estuvimos viviendo, yo creo hasta los 5 años aproximadamente. Y de ahí a la zona centro y después a una colonia que se llama Santa Ana, que está también ahí en el centro. Ya. En el primer cuadro de la ciudad, allí viví hasta que me casé. Ahora vivo en la colonia Infonavit Fidel Velázquez, que también está ahí en la zona centro de Altamira. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? Pues, como yo creo que todas las infancias de los niños de antes, era de jugar con amiguitos en la calle, en los patios, jugábamos juegos así colectivos, en la matatena, no sé, hasta béisbol jugábamos también en la calle. Era así como de muchos niños de la misma edad conviviendo. Era otro tiempo, ¿verdad? Era otro tiempo. No había internet, no había celulares, no había distractores. Era otra ciudad, ¿no?
Sí, Era también. otro Tampico, otro Madero, otro Altamira, evidentemente, Sí, ¿no? sí. Tal vez un poco más libres, ¿no? En este caso, Sí, jugar como niño, ¿no? sí, Yo en la todavía jugué en la calle, bicicleta y a la tienda íbamos ¿no? Yo todavía jugué en la calle, a tranquilamente. mi hija más chica ya no la dejo que vaya a jugar a la calle. Así somos todos los papás de ahora. Es correcto. Y los llevamos en coche a donde Así tengan que es. ir. Oye, ¿y qué es lo que tú soñabas ser cuando eras niña? Yo soñaba ser maestra o gimnasta. ¿Gimnasta? Sí. Órale, ¿practicaste gimnasia? No la practiqué Nada más nunca. era como Me un sueño, gustaba un mucho deseo. verla, sí, porque me Órale. tocó en los tiempos que salió con Nadia Comaneci Claro, en, claro. en sus dieces ahí muy Tremenda perfectos. inspiración, así es. Y yo decía, yo quiero. Y en esos tiempos, pues no había computadoras, pero compré un librito donde venían todos sus ejercicios por dibujitos. Ajá, sí, sí. Y yo me ponía ahí a hacer. A tratar de como Pues sí, imitarlos, así ¿no? como Aprender. imitar nada Ya. más. Qué interesante. Y bueno, de ser maestra a ese sueño como de ser gimnasta, pues ha pasado algún tiempo. ¿En qué trabajaste después de graduarte o trabajaste antes de graduarte? Trabajé un poquito antes de graduarme, cuando estaba como en el 7º semestre, en una constructora del ingeniero Sergio Carrillo, que en paz descanse, que fue presidente de Altamira también. Es verdad. Era vecino y pues ahí mi papá fue el que le dijo, dale oportunidad de ir ahí a tu empresa a practicar. Las prácticas. Prácticamente. Y ahí estuve un poquito de tiempo con él. Antes trabajé en unas vacaciones en una pastelería también. ¿Haciendo qué? Pues así, vendiendo pasteles. Ok. Y eso fue antes de graduarme. Ya después de que me gradué, me tocó el privilegio, la buena suerte, no sé, de que inmediatamente que me gradué encontré trabajo. Ahí en Banorte trabajé. ¿En Altamira? En Altamira. Ok. Estuve ¿En Banorte en qué puesto estabas? entré como comodín, Ok. que hacíamos muchas funciones dependiendo de lo que se ofreciera. Y luego estuve en la subgerencia de crédito y llegué a ser subgerente de sucursal. Después yo quise salir de ahí porque mi idea ya para ese tiempo era no tener un trabajo de tiempo fijo. El banco en aquellos tiempos, no sé ahora, era muy absorbente. Sí, Entrábamos al cuarto para las 9 y salíamos al cuarto para las 7 con una hora para comer. Entonces yo pensaba, cuando yo tenga mi familia, no quiero estar ausente. Claro. Quería poner un negocio o algo en donde yo pudiera tener así como más libertad de tiempo. ¿Y qué hiciste después de irte de Banorte? Antes de salir de Banorte, pusimos un negocio familiar, mi esposo y yo. ¿Te casas cuando estás en ese tiempo de entrar al banco? Okay. Ahí, y estuve a la par con las dos cosas un tiempo. Y ¿Imprenta? Ya una imprenta teníamos. De las imprentas de antes. Ya, sí, era un tremendo trabajo. Era el negocio de él. ¿Ese era lo que él hacía? Lo pusimos entre los dos. Entre los dos, ya. Okay. ¿Y cómo conociste a tu esposo? Lo conocí en la primaria. ¿A poco? Sí, pero no, bueno, nos vimos por primera vez en la primaria, pero no nos conocíamos así. O sea, ¿Pero se echaron el ojo? No mucho, todavía pero no. Sí nos acordamos que nos vimos ahí. Ajá. Estuvimos en la misma secundaria, la misma prepa, la misma universidad, pero no éramos novios todavía. ¿Pero estuvieron juntos toda la escuela prácticamente? Pues no en el mismo salón exactamente, pero sí en las mismas ¿Y en el escuelas. mismo tiempo? Sí. Órale. Ya luego él entró a arquitectura en la universidad, yo entré a la Facultad de Comercio. Okay. Y en ese año, pues ya fuimos novios por 8 años, luego nos casamos. Órale. Y entonces ya cuando sales de Banorte ya están casados. Ajá. Y ya generan ese negocio. ¿Y qué siguió de ahí? Estuvimos ahí aproximadamente unos 6, 8 años con ese negocio. Y después cambiamos de negocio porque las imprentas tenían mucho trabajo por el tema de que no era tanto el auge de las computadoras. Luego ya muchas cosas se empezaron a hacer en computadora. Así es, cambió ese negocio por completo. Cambió mucho, así es. Ya teníamos muchos clientes en el puerto industrial ahí en Altamira y pues también hacían ya sus propios documentos con sus impresoras. Y pues yo empecé a buscar
como qué clase de negocio podía poner que me permitiera hacer lo que yo quería, y encontré el negocio inmobiliario. Okay. Y pues empecé a investigar y demás, y un tiempo nos estuvimos dedicando al tema inmobiliario también. A vender propiedades. Ajá, sí, Ya. asesoría, compraventa Ok, de pero propiedades. independientes, no para ninguna marca. No, Ya. independientes. ¿Y eso cuánto tiempo duró? Eso duró hasta el 2009, Ujú. que pues empezó acá la inseguridad Okay. aquí en la zona sur, y se volvió como algo riesgoso. Ujú. Y entré a trabajar nuevamente como empleada en Financiera Independencia, en el Ok, sí. departamento de crédito, Ya. y estuve ahí hasta el 2015. Okay. De ahí retomamos nuevamente el tema de la inmobiliaria, y en el 2018 participamos en la campaña, nos invita a participar en su campaña a la presidencia municipal el doctor Armando Martínez, Ya. ¿A quién le mandamos un saludo? a quien le mandamos un saludo. Y en esa ocasión pues no tuvimos la fortuna de ganar, Ajá. pero bueno, de todo se aprende también. Claro. Yo empecé ahí como funcionario de casilla, era ahí en las elecciones de los que están cuidando los votos. El voto, ajá. Ajá, pero ya empezamos a colaborar con él desde 1995, cuando Ok. yo trabajaba en Banorte. Ya. De ahí lo conocimos. En primera instancia fue así como tema de que tengo una imprenta, pues ahí les ofrecía yo también a los clientes y demás. Ujú. Y él así llegó a nuestro negocio. ¿Como cliente? Como cliente, así es, porque en ese año fue su primera diputación. Okay. Su candidatura, dijo, Ajá. yo tengo una candidatura, necesito a alguien que me imprima, nosotros tenemos una imprenta, entonces necesitamos Aquí se clientes. hace, claro. Y ahí se hizo pues ha sido una amistad de muchos años. Ahí empezaron haciendo equipo. Así es, desde ese tiempo. Y Ahí en ese momento, pregunto, ¿en ese momento pensabas llegar tan lejos en la política? no, ¿No ni en estaba ese tu momento, mente? ni mucho después tampoco, Ok. realmente. Ya. No lo tenía en mente. No era un plan. Realmente no. Ok. Realmente no lo tenía. Yo colaboraba más en temas como detrás por el tema de la imprenta, de Claro. apoyar en formatos, en pósters, que Algo antes más era lo que técnico, se ¿no? usaba. Claro. Era una cuestión como detrás de escritorio. Y pues esa es mi zona de confort, el detrás del escritorio. Colaboramos ahí, colaboramos en su siguiente campaña para diputado, luego colaboramos también en el 2007 en su campaña para presidente por el PRD. Ajá. Ahí también estuvimos, una campaña muy bonita, muy intensa, con mucho apasionamiento de la gente. Sin embargo, bueno, tampoco tuvimos la No fortuna. se logró. Ajá. No se logró el objetivo. Y de ahí hasta el 2017, que ya empezaron a formarse los comités de Morena y demás, nos invitan nuevamente. Pero prácticamente has caminado con él todo el tiempo, en ¿no? esos tramos en que Pero es estuvo en el mucho tema político. tiempo, ¿no? Sí, ya, Ya pues, son muchos sacando años. cuentas son como 30 años. Sí, más o menos. Sí. Y entonces, cuando se forman los comités, ahí también ya decides participar. No participar de lleno tampoco ahí. Ok. Yo no tenía idea de entrar a la política hasta que se dieron otras circunstancias más adelante. Y la amistad, pues sí, el tema del apoyo también. En esos tiempos que no había tanta tecnología como ahora, que se hacen videos con una aplicación y demás, apoyábamos mucho en el tema incluso de los videos, con lo que había en ese tiempo, Los recursos con que sus había. informes, en la organización. En todos esos temas yo apoyé, pero no propiamente en el territorio hasta ese tiempo. Ya. En el 2018... incluso yo a quien acompañaba era a su esposa, a Rosy. A quien también le mando un gran saludo. A quien también le mandamos un saludo. Sí. Y yo más estuve con ella en ese tiempo, en el 18, y siempre pensamos que en el momento que ellos llegaran a ser presidentes, yo iba a estar en el DIF con ella. Okay. O sea, esa era como ya en ese punto la percepción, porque pues siempre estábamos apoyando. Y aquí quiero comentar el trabajo que la gente ve en el tema político es como el de afuera. Uh-huh. Pero cuando lo vemos de adentro es un trabajo muy intenso, es un trabajo
que sí requiere mucha pasión, mucha vocación. No sé si ella lo haya comentado algún día, pero nosotros, que éramos un equipo muy pequeño en ese tiempo, picábamos fruta en su casa tempranito, nos citábamos a las 7 de la mañana, picábamos fruta para llevar a los abuelitos, darles una plática, acompañarlos, platicarles de cosas y demás. Y era hacer las cosas con nuestras propias manos, no teníamos un asistente o algún chofer, no, claro. Íbamos a las reuniones manejando nosotros mismos. Y hasta con sus propios recursos, ¿no? Claro, era con recursos propios, todo era con recursos propios, todo era por de verdad creer en un proyecto. Uh-huh. Eso fue hasta el 2018, 2019 participamos también ahí con Magis, que también le mandamos un saludo. Sí, también. En su candidatura a la Diputación, que tampoco se logró. Uh-huh. Y fue en el 2020, cuando el hoy presidente empieza a preparar su campaña para el 21, que nos llama y nos comenta y me dice, Blanca, quiero que te hagas cargo de una parte del territorio. Y pues yo dije... ¿Qué pensaste ahí? Pues mi primera respuesta fue, no puedo, no gracias, no es mi perfil. Esa fue mi primera respuesta. Y fueron varios días en que, mira, necesitamos más que gente de experiencia, gente de confianza. Yo no me sentía con esa capacidad de ir y tocar una puerta, más en ese tiempo en que la gente no abría mucho la puerta tampoco a este cambio. A este proyecto. A este proyecto, exactamente. Por muchos temas, pues no lo conocían de entrada, no había credibilidad de nadie. Era sí, muchas cosas claro. que pasaron. Y yo creo que cuando uno toma un compromiso, pues es para cumplirlo. Y yo en ese momento no sentía que lo pudiera cumplir. Yo lo apoyaba en tema, por ejemplo, él empezó con foros, el foro del agua, el foro de cosas que eran necesidades de Altamira, y ahí yo también apoyaba a hacer las redacciones, hacer también incluso de moderador, de conducir y demás, pero territorio es otra cosa, claro. Muy diferente, muy diferente. Es cara a cara con y aquí les voy a mandar gente, un saludo a toda la estructura territorial, que de verdad que sí. Es a la gente que yo más admiro dentro de este movimiento, porque es la gente que tiene el contacto directo con las personas. Son los pies del movimiento, ¿no? Son los que pies, son los ojos, son el sentir mirada, del movimiento, son la percepción del movimiento, son quien ve a la gente directamente en la calle, y que la gente pues es la parte importante del movimiento. Los que estamos ahorita aquí estamos porque esas personas creyeron en un proyecto. Es correcto. O sea, así es. Y yo a donde voy y a donde les platico, lo comento porque yo estuve en mi zona de confort detrás de una organización, que también es muy importante. Sí, claro. ¿Verdad? Sin organización, pues no hay nada. Existe lo otro. Sin plan no hay plan. Pero el tema del territorio es un tema más profundo, de más sentimiento, de más vocación. Y yo de primera instancia dije, no, yo en territorio no me siento capaz. Y incluso le dije, yo no sé ni cómo se llaman mis vecinos. Yo no soy social. Uh-huh. Pero bueno, tomamos el reto, tardé. ¿Por qué dijiste que sí? Porque él es muy insistente. Vaya que sí. Vaya que sí. Es muy insistente. Y me dijo, es en la zona centro, es donde tú vives. Sí fue un reto muy grande, muy grande. Yo aquí le doy las gracias a Rosy, a su esposa. Yo no sabía a quién apoyarme en ese momento, no sabía por dónde empezar. Y ella me apoyó porque pues ella sí conocía gente y demás. Y nos íbamos las dos juntas a la calle, así literal, a caminar, a invitar gente, a promover y demás. Y ya pues así se fue armando el tema. Y aun cuando fue un reto y aun cuando yo siento que todavía no es mi parte fuerte, pero la entiendo, sí la entiendo mucho y la admiro mucho. Los ciudadanos son la razón de ser de todo lo demás. O sea, son y deben de ser, no sé si a lo mejor para toda la gente no lo sean, pero yo que viví esa parte así de difícil, de profunda y de reto, sí creo que cada persona que nos abre la puerta y que confía es un compromiso.
Y un gran compromiso aparte, Sí. ¿no? Sí. Y en esta parte, propiamente sin ser un político o una política en ese momento, sino una mujer que se desempeña en un área más administrativa, tu primer roce directo con la política es un territorio, o sea, es participar en esa campaña. ¿Directamente con la gente? Directo con la gente, sí. Sí, a eso me refiero, al Sí. trato directo. Sí. ¿Y cómo lo percibiste? Entiendo que es complicado todo esto, pero ya en lo personal, ¿cómo sentías empezar a hablar con la gente y empezar a ver que no te abren la puerta, sentir el rechazo de aquel tiempo? Porque fue muy fuerte, ¿eh? Sí, fue fuerte. Ahorita es otra cosa, ¿no? Ahorita cualquiera quiere, es más, todo el mundo quiere traer esta chamarra, ¿verdad? No, cuando... Con respeto, amigos y Sí, amigas, sí, a los sí. que se la quieren poner, pero Cuando... el punto es que Claro. ahorita cualquiera la quiere. Pero en Sí. aquel momento de que no te abren la puerta, de que te dicen cosas, ¿cómo sentiste eso? Teníamos una percepción diferente, no era propiamente rechazo, Okay. era más bien tal vez un miedo al cambio, tal vez un miedo a decir, y si no se da, ¿cómo vamos a quedar nosotros con la persona que sí quede? Correcto. Era más eso, Miedo. Era un poco de prevenirse, de decir, porque incluso había gente que nos comentaba, es que sí vamos a votar por ustedes, pero no queremos una lona, no queremos un letrero, no queremos exponernos. Era yo creo más eso. Okay. Así lo sentíamos. Lo sentíamos. La gente no era que odiara el movimiento, que lo rechazara, no. Era más bien así como que era un cambio fuerte, por algo se llama la Cuarta Transformación. Y al final no arrasamos, pero ganamos. Entonces, ya después de que ganamos, entonces así hacíamos la cuenta de los votos y decía alguien, no, yo sí voté por ustedes, y yo también, y decíamos, bueno, pues hubiéramos tenido muchos más. Muchos más. Sí, o sea que no ya todo el mundo se sumó. Claro. Pero qué bueno. Sí. Qué bueno, eso es muy bueno. Se demostró que sí se podía. ¿Y cómo te sentiste después de haber acompañado a don Armando y a su esposa en tantas derrotas, ¿no? Y a este equipo, ¿no? En tantas derrotas en el camino y de pronto ya que llegara esa victoria. Yo creo que es las cosas que más cuestan son las que más se valoran. Entonces, creo que lejos de ser algo negativo, las experiencias son muy positivas, aunque en ese momento uno no lo entienda de esa manera. Al transcurso del tiempo, creo que mantenemos los pies muy firmes sobre la tierra porque sabemos que así como esa vez hubo un cambio, puede haber otro cambio. Claro. Y que nosotros tenemos que estar todos los días cerca de la gente, que tenemos que estar todos los días reforzando el trabajo que hace el presidente y que es un compromiso muy, muy grande el hecho de estar dentro de una administración que ha logrado tantos cambios en Altamira. Y claro que en este tiempo ha quedado absolutamente claro que es lo que decía el presidente Andrés, ¿no? Que el pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? Es un hecho que queda claro, ¿no? Que claro, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y que se le debe al pueblo, evidentemente, ¿no? Y el pueblo tiene ahorita la confianza de decir lo que quiere y lo que no quiere. Es decir, no es decir, porque alguien diga, Blanca te tiene que caer bien, Blanca te tiene que... No. La gente expresa lo que realmente siente. Entonces, si nosotros no somos lo que la gente espera, o si no logramos hacer los cambios o las atenciones de lo que la gente espera, la gente lo va a decir. Es un hecho, y sobre todo, además de que la gente se exprese, porque tal vez en otro tiempo también se ha expresado el pueblo, pero ahora se le escucha. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que ahora sí es escuchado y ahora sí se le obedece, ¿no? De alguna forma su expresión. Y bueno, ¿y ahí qué sucede? ¿Ganan esa campaña y tú a dónde vas? Bueno, cuando ganamos esa campaña ya sabía yo que iba en la planilla, porque la planilla se vota junto con la presidencia. Pero entonces ibas en la planilla, ¿cómo que ibas tú? Como síndico. Sí. Ya era en ese momento. Sí, cuando se forma la planilla y se registra, pues eso ya aparece en la boleta. Entonces, cuando ganamos, pues yo ya sabía que era síndico. Y ahí prácticamente es tu primer puesto ya en la función pública.
Estuve en el 2007 un año y medio en Comapa. Ok. Estuve muy poquito tiempo. Ahí pues podría decirse que fue mi primera incursión. Sí. No Este estaba es el en un segundo. tema político, pero sí estaba trabajando y trabajé un En año y medio. servicio público y ahora este era el segundo. 2007-2008, pero ya con un compromiso así de grande y demás, pues en el 2021. En el momento que tuviste que decir sí, ¿estabas consciente que estabas eligiendo la función pública? O sea, que estabas ya entrando de lleno a esa carrera. Más que consciente, estaba comprometida. Okay. Porque conscientes a lo mejor ninguno estábamos. De lo que iba a pasar, ¿verdad? Todo era algo nuevo. Todo era algo nuevo para nosotros. Entrar a la presidencia, por ejemplo, el primer día y abrir tu oficina y decir, me siento, ¿y ahora qué sigue? Claro. ¿Quién te enseñó a ser síndico? Me puse a estudiar porque no sabía. Así como toda la gente que pregunta qué hace un síndico, también yo lo pregunté. Para empezar, ¿no? Sí, muy amables, ¿me pueden decir de qué se trata esto? Sí, cuando salió la convocatoria y el presidente nos dijo, pues hay que inscribirse. El partido hace una convocatoria totalmente abierta. Se puede inscribir la persona que quiera. No importaba incluso la afiliación política. Entraba uno a una página y ahí te inscribes. Entonces nos inscribimos y él me llama y me dice, Blanca, inscríbete como síndico. Y yo dije, bueno, me inscribo, pero pues luego le investigo a ver qué es un síndico. A ver de qué se trata. Sí, y ya lo leí y de hecho me pareció como acorde a mi perfil, pues el ser síndico es ser un administrador y pues claro. yo estudié administración de empresas, estudié también una maestría en administración de empresas cuando salí de la universidad y si bien no estaba mi tema administrativo enfocado al servicio público, pues es trasladarlo a, ¿verdad? Es organizar, es administrar, es otro tipo de contabilidad a lo mejor, pero al final es algo que sí estaba en mi perfil. ¿Y qué tan complejo fue trasladar esa parte? Ciertamente eso tiene que ver con tu perfil, pero como que sumarle el tema político. O sea, no es lo mismo trabajar en la iniciativa privada que trabajar en un gobierno, y menos en un puesto como el tuyo, que es un puesto observado, es un puesto criticado, es un puesto alabado, es un puesto que otras personas quisieran, es un puesto complejo, ¿no? Sí, yo creo que a mí me sirvió que una parte de mi trabajo estaba en mi zona de confort, que era el tema de la organización, de la administración, es lo mío. Yo incluso en territorio a lo mejor trabajo un poquito diferente también, porque mi trabajo en territorio también lo baso en la organización, en la administración, en los resultados, en los objetivos, en las metas. Y eso es lo que me ha ayudado a poder sortear ese reto de ser sociable, de hablar con la gente, de escucharla y demás. Entonces creo que más bien lo complementé. Ok. ¿Y qué sentiste cuando te diste cuenta de las enormes responsabilidades que habías adquirido, del riesgo tan grande? Estás en un lugar en el que tú ahorita nos vas a explicar un poco más, pero en el que yo he entendido que tus decisiones repercuten directamente en lo que sí se hace y en lo que no se hace con la gente, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste cuando te diste cuenta de que habías ganado algo tan grande? Pues es como una mezcla de sentimientos. Por un lado, estamos cumpliendo un objetivo. Es lo que queremos, queremos lograrlo y lo logramos. Y por el otro lado, bueno, pues empezar a trabajar en ese objetivo, empezar a ver cómo podíamos mejorar las cosas que ya estaban, cómo podíamos aportar, porque si bien el presidente es la cabeza, es quien dirige, es la persona que tiene la visión de lo que quiere para Altamira, pues el cabildo principalmente es quien aprueba, O no aprueba, ¿no? O no aprueba. Hasta ahora no hemos tenido nada que no haya sido aprobado, pero sí, finalmente tenemos que hacer un consenso. Sí, tiene el poder, cabildo, la potestad para tomar esa decisión. El cabildo, es un
hace una toma de decisiones en consenso. Es decir, yo por mí sola no puedo decidir algo, pero en grupo, pues sí ahí es donde se toman las decisiones. El presidente propone, el cabildo pues lo discute y demás, tomamos acuerdos y mi función pues como síndico es revisar que se cumpla, sobre todo en el tema de presupuesto. Uh-huh. ¿Y qué tan difícil ha sido pasar de un puesto en Comapa a un puesto como síndico siendo mujer, o sea, enfrentando toda la gran problemática que hubo en el momento de la transición, porque hoy es más sencillo, entre comillas, no sigue siendo complicado, pero es menos difícil, creo yo, que en la primera etapa, ¿no? ¿Qué tan difícil fue por ser mujer? No siento en este caso que el hecho de haber sido mujer haya sido un tema. Realmente siempre he tratado de, en primer lugar, no es que huya de los problemas, pero prefiero no tenerlos. Entonces, siempre he tratado de consensar con las personas, de acordar, de negociar. A mí me gusta mucho la negociación, por ejemplo, he tomado cursos de negociación por gusto, porque me gustó mucho desde que lo llevé en la universidad. Correcto. He tomado cursos de inteligencia emocional también, de cosas que me ayuden a resolver problemas. Correcto. Y todo lo que no ayuda a resolver algo, pues no hay que hacerlo, ya. De mi parte, ya si otra persona lo quiere hacer de su parte, bueno, ese es ya su ámbito de, claro. Pero si no dejamos que eso nos permee a nosotros, pues es hacer el trabajo, es cumplir los objetivos, ser eficiente, lograr lo que la gente espera de nosotros. Finalmente la gente, a nosotros nos pagan con el dinero de los impuestos y ese dinero también en nosotros tiene que estar bien invertido. Es decir, la gente no invertimos el dinero del presupuesto únicamente en obras o en servicios, también en el tema humano que somos nosotros, y nosotros claro. Tenemos que dar incluso más de lo que recibimos como sueldo. Claro. Hace algún tiempo estuvo aquí Ricardo Vega, a quien le mandamos también un gran saludo. También un saludo. Él es el síndico segundo. Y él, cuando le preguntamos, oye, hay unas personas, por cierto, eran niños en aquel momento, gente joven, no niños, jóvenes, que preguntaban, oye, ¿qué hace un síndico, no? ¿A qué se dedica un síndico? Él explicó que había un síndico primero y un síndico segundo. Digo, yo soy el síndico segundo y yo me dedico a esto. Así es. En el caso tuyo, él explicó que tú eras el síndico primero. Por eso necesitábamos que vinieras para que nos explicaras qué es lo que haces tú. ¿A qué se dedica el síndico primero para que la gente lo pueda comprender? El tema de 1 y 2 es únicamente por el género. Okay. Es decir, si el presidente es hombre, el síndico primero es mujer. Okay. Y luego síndico segundo hombre, primer regidor mujer y así sucesivamente. Entonces, muy buena explicación, esa no la teníamos. El 1 y el 2 no es con que uno sea más, otro menos, o como el... Ni ningún tema de rango, simplemente un tema de género. Y el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas explica así puntualmente qué hace cada uno. Nosotros tenemos 2 síndicos porque Altamira tiene más de 200,000 habitantes. Todos los municipios con más de 200,000 habitantes pues tienen 2 síndicos. El síndico primero, que soy yo en este caso, me toca todo el tema de la hacienda pública. Todo lo relacionado con el presupuesto. De hecho, mi comisión se llama Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público. ¿Le puedes explicar a la gente qué es eso? Bueno, Hacienda es... De entrada se oye muy feo ese término. La hacienda Mucha gente lo oye y tiembla de entrada. Acá la hacienda se refiere al patrimonio, a todos los bienes del municipio. Es decir, los recursos que el municipio recibe, los bienes muebles, inmuebles, todo lo que es propiedad del municipio. Correcto. Eso es la hacienda pública. Muy bien. Sí, es que suena como impuestos, ¿no? Sí, no, como uno en su casa, si uno tiene, si lo trasladamos a un tema así más entendible. Si yo soy propietaria de una casa, de un coche, de la sala, el comedor, esa sería mi hacienda. De acuerdo. En el tema público, bueno, todos los bienes del municipio, que sean propiedad incluyendo del municipio. sus ingresos, esa es la hacienda pública. De acuerdo. Así es. ¿Y de qué se encarga el síndico exactamente? Bueno, el síndico primero se encarga de eso, de la revisión de
de que esté bien aplicado todo el tema de la hacienda pública, de los presupuestos, que es ingresos y egresos, que bueno, es lo mismo, lo que recibimos es lo que gastamos. Ahorita el presupuesto de Altamira se aprobó para este año en 1,890 millones de pesos, que vamos a cerrar un poco más arriba, gracias a que hemos obtenido más ingresos de los que esperábamos. Excelente. Al septiembre me parece que ya íbamos en un 90 y algo y estamos proyectando cerrar a un 110, por ejemplo, en predial. Entonces, de esos son los números que yo veo pues a diario prácticamente. Básicamente revisar que las cosas estén aplicadas en donde dicen que se aplicaron, exactamente, y que bueno, todo cuente con los respaldos que debe de contar. Cada movimiento que se hace en el ayuntamiento, es decir, cada salida de dinero, cada entrada de dinero de los programas federales y de los recursos propios, pues contablemente debe de estar registrado como debe de ser, y cada salida de dinero pues también igual. La contabilidad es así, es una paridad de lo que entra, lo que sale. Y bueno, cada mes hay que enviar un informe mensual a la ACE, que depende del Congreso del Estado, para su revisión, que es la Auditoría Superior del Estado. Ellos son los que nos revisan. El Estado revisa que esté bien hecho. Se aprueba trabajo por el Cabildo un presupuesto de egresos, una ley de ingresos, eso es lo que se tiene que hacer. Luego se aprueba ya en específico a qué obras, en dónde, en qué calles o en qué lugares se va a aplicar. Eso se registra en tesorería, en la tesorería, que le mandamos también un saludo al contador Regino Vázquez, que es el tesorero. Y se aplica, se revisa por Contraloría también, es decir, nadie ahí es autónomo y hace lo que quiere con el recurso. Se aplica como debe de aplicarse y después nos revisa y nos evalúa la Auditoría Superior. Y es lo que a veces la gente estos procesos la gente no sabe cómo funcionan, ¿verdad? Creen que es mucho más sencillo y realmente tiene un procedimiento. De ahí una revisión enorme, y la revisión es correcta porque el dinero es de la gente, el dinero es del pueblo. Entonces lo correcto es que todo esté revisado precisamente y transparentado. De esa manera. Claro. Así es. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor reto en esta gestión como síndico primero? El mayor reto, y qué enseñanza te ha dejado. El mayor reto para mí es el manejo del tiempo. Porque además de hacer el trabajo de tipo administrativo, organizacional y demás que me toca como síndico, pues también hacemos gestión con las personas, hacemos... ¿Eso es parte de la labor de un síndico? De acuerdo al Código Municipal, formalmente no es una función, pero en la vida, en la práctica sí lo es, porque la gente... no distingue los dos el regidor ámbitos, los regidores, pues ellos son los representantes del pueblo ante el gobierno, y los síndicos son los administradores de los recursos del gobierno, que son pues del pueblo también, y pues son esas dos funciones. De repente les venía diciendo ahorita que veníamos en el camino, ya parezco call center porque pues la gente manda mi drenaje, mi calle, mi lámpara. Te piden que les ayudes para gestionar cosas. Incluso medicamentos, alguien que se enferma, cuando hay algún fallecimiento, cualquier tema, asesoría legal, de muchas cosas que a lo mejor la gente no se imagina, pues nos llegan ahí y hay que atenderlas. Sí, claro. Hay que atenderlas. Es la misma gente a la que fuiste yo no le puedo decir, tocarle la puerta, yo no le puedo decir a la gente, no, es que yo soy síndico, no me toca. Sí. No, a todos nos toca. Igual la misma gente a la que le fuimos a tocar la puerta, ¿no? También. Como que es a ellos a quien hay la que reciprocidad. Responderles. El amor con amor se paga. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿Y cómo lo vibras esa parte? Porque sí está muy difícil. El trabajo como síndico pues debe ser algo muy, muy arduo. Y luego aparte de la parte de la gestión que tienes que hacerlo. ¿Tienes gente que te ayuda a esas gestiones? Tengo 2 personas ahí en la oficina que me ayudan a eso, pero hay mucho trabajo que hay que hacer de manera personal. Las visitas con la gente son algo primordial en el tema que nosotros manejamos, porque la labor del síndico, como viene especificada las funciones en el código y demás, pues es una labor totalmente administrativa.
100% administrativo. Ahí en ningún lado dice hay que ir con la gente, hay que atender. Pero como compromiso moral, como compromiso que también adquirimos cuando fuimos a tocar la puerta, pues hay que hacerlo. Y además de hacerlo, es un privilegio también estar en una posición en donde puedes hacer algo por alguien más. De hecho, eso es lo que se me hace a mí lo más importante, ¿no? Así es. Más que haber logrado algo en lo personal, yo le explicaba hace poco en una conferencia a un grupo de personas, trabajadores del ayuntamiento, les explicaba que es un privilegio el tener una posición en la que puedes servir. Claro. O sea, la que tienes los recursos, que tienes los contactos, que tienes la manera de hacer algo más, ¿no? Por la gente. Creo que es algo maravilloso que así se debe de respetar y eso es lo que tenemos de valorar, que buscar, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. El trabajo administrativo, bueno, ahí está, no se va a ir, se va a acumular si no lo hacemos un día para el día siguiente. Yo he tenido que llevarme trabajo a casa para hacerlo en la noche. Pero la persona un dato así como curioso, cuando yo hice mi primer informe anual como síndico, que es de 11 meses porque se presenta en septiembre, por curiosidad pregunté en tesorería, ¿como cuántas firmas más o menos hacemos? Y les pregunté, ¿hay manera? Me dijo, sí, viendo cuántas pólizas se hicieron y cuántos momentos contables y cuántos cheques y la cuenta pública. Sumar todo. Sumaron y en 11 meses eran casi 20,000. Órale. Y sí es súper importante, pero me imagino que la persona que te habla porque tiene su familiar enfermo o porque tiene ahí el drenaje, ¿no? Enfrente de donde viven sus niños, pues también tiene prisa, ¿no? También le urge. Y finalmente es el dueño del dinero, ¿no? Es el dueño del dinero. Del dinero que urge contabilizar. Nosotros, además de funcionarios, somos ciudadanos. Correcto. Y también hemos padecido hemos padecido que el drenaje se colapse, hemos padecido que la lámpara se funda. Entonces, tenemos que actuar también como ciudadanos, o sea, ponernos en el lugar de... De hecho, lo bueno es que son ciudadanos con memoria, porque siempre ha habido ciudadanos, pero luego con muy mala memoria, ¿no? Lo bueno es que sí, tienen memoria y hacen la parte que corresponde, eso es lo más importante. En este caso, ¿todavía te puedes dar tiempo de caminar las calles? ¿Todavía tienes esa oportunidad o ya casi no? Pues he tratado de hacerlo. Ajá. He tratado de hacerlo últimamente. Últimamente lo he tratado de hacer más porque alguien me dijo, así me lo dijeron, literal, la gente cree que tú no colaboras con esto. Y yo dije, ¿por qué? Sí lo hago. Pero yo nunca tuve redes sociales hasta hace 2 meses. Yo sentía que no eran necesarias. Ahorita te vamos a etiquetar en Navegante sí, Podcast. yo sentía que no eran necesarias porque dije, bueno, yo estoy cumpliendo mi trabajo. Claro. Mi función. Lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo. Estoy aprendiendo, estoy estudiando. Incluso en las noches ya estudié un diplomado en cuenta pública. Ahorita estoy estudiando un diplomado en elaboración de políticas sustentables. Órale. Ya, si Dios quiere, lo termino en noviembre. Muy bien. Y realmente hay que sacar tiempo para todo eso, porque hay que estar preparados. Entre más estás dentro o entre más se profundiza en el servicio público, más te das cuenta que tienes que prepararte para lo que viene, porque lo que viene para Altamira es el siguiente paso. Y el siguiente paso es la sustentabilidad, hemos disminuido el rezago en muchas cosas, en casi en todo, yo no sé alguna cosa en la que no lo hayamos disminuido, pero no tenemos todavía así como las campanas al vuelo, o sea, seguimos con problemas todavía que la ciudadanía los resiente mucho y los expresa mucho y tenemos que seguir avanzando en eso y tenemos que encontrar la manera de cómo avanzar mejor, cada vez de manera más eficiente, mejorar las políticas que ya tenemos. Y eso es algo que a lo mejor técnicamente el ciudadano no va a venir a preguntarnos, pero lo va a sentir cuando suceda. Por supuesto. ¿Y la gente como que quería verte más cercana, algo así? ¿Esa persona que te lo dijo al menos? Sí, yo empecé a preguntar y pues era la opinión general.
Entonces dije, bueno, entonces, sí, si es la opinión general, claro, hay que hacer algo. Claro. Yo siempre, y una de las razones por las que yo no tenía como en mente estar en el servicio público es la palabra público. Okay. A mí siempre me gustó la privacidad. Ya. Y el estar ya en el servicio público pues lo hace a uno visible. Y yo, aún estando en el servicio público, estuve los 3 años pasados como síndico y ahora es la segunda administración como síndico, pues yo era prácticamente invisible en el tema público. Y eso no significa que no trabajara. No, claro que no, pues los 20,000 firmas no se hicieron solas, obviamente. Pero no me refiero al tema administrativo, o sea, en el tema de territorio también. Claro. Simplemente que yo decía, bueno, es que si yo apoyo a alguien y lo publico, para mí, esa era mi manera de pensar. Decía, ya no, entonces ya pierde sentido o pierde valor. Yo lo veía desde ese ángulo. Sí. Pero la gente, que la mano izquierda no se da cuenta. Exacto, de que algo hace así, la derecha, algo así. ¿no? Sí. Y en ese ámbito lo sigo pensando de esa Estoy manera. de acuerdo, pero la gente... Pero la gente, de alguna manera, pues también quiere ver qué es lo que hacemos. Y eso, pues, también hay que entenderlo. Estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué hay otra cosa? A lo mejor, si me permites aportarla, creo que también a la gente le ayuda saber que hay alguien ayudándolos. O sea, no es que tú necesites ayuda, pero estás viendo que esta persona está ayudando a quien lo necesita. De alguna manera se sienten también seguros, ¿no? Cobijados y en confianza de saber que hay alguien que sí los va a escuchar. Sí, porque yo en esa mentalidad, incluso cuando alguien iba a pedir apoyo de algún tipo a mi oficina o me llamaba o me mandaba algún mensaje y la persona lo recibía, yo le decía, no lo comenten. Por esa idea que yo traía de decir, pues no es necesario que la gente sepa si yo di un medicamento o una silla de ruedas o si apoyé a alguien con un pasaje, porque sentía que le agregábamos dolor al asunto. O sea, si alguien está enfermo y luego lo expones, diciendo, claro. Eso es, así lo veía de esa manera. Pero hay maneras de manejarlo también. Sí. Entonces, estoy como en esa transición. Y sobre todo que sepan que cuentan contigo. Estoy en esa transición. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Siempre han contado, pero estaría bien que supieran que siempre han contado contigo y que siguen contando contigo. ¿Qué es lo peor que te ha pasado trabajando como síndico? Lo más feíto. No sé, no hay algo que yo crea que así que no haya podido pasar la página. Creo que todo ha pasado dentro de lo normal en la política. Siempre hay personas que no van a estar conformes o no van a estar de acuerdo con lo que uno cree, pero yo creo que eso también es parte de que alguien cuestione o no esté de acuerdo, o si yo digo a mí me gusta lo rojo y el otro el verde o no sé, es parte de... Cada quien tiene derecho a expresar lo que cree, si lo cree de verdad, y también si no lo cree de verdad, también lo puede expresar, pero yo creo que si cada quien sabemos quiénes somos, qué hacemos, y estamos en paz, tenemos la conciencia en paz con lo que hacemos, pues va a prevalecer siempre al final el trabajo y al último, pues, tiene que salir lo que es. Claro. Debe de. Sí, como el reporte, ¿no? De lo que se hizo. Así eso va a pesar más finalmente que cualquier cosa que digamos, ¿no? Sí, el trabajo y yo creo, lo que externemos de manera honesta con la gente. Es que la gente todavía está también en esa transición de creer que no puede haber una política sana o un político honesto, como que son antónimos, eran antes. Totalmente. Y ahora yo no digo que estemos al 100% superado todo eso, pero hay gente muy valiosa en el municipio, hay gente que sí quiere de verdad un cambio y gente a la que ha inspirado ese cambio. Pues no más ver el resultado, ¿no? Es innegable que Altamira está creciendo y mejorando en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas y va a seguir mejorando. Y va a seguir mejorando y es una cadena. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué hacen
no sé, ¿por qué hacen un auditorio si hay tantas calles deterioradas? ¿O por qué le dan dinero a los alumnos? Esa es responsabilidad de los papás. Pero yo creo que todo se construye a base de, como un rompecabezas. Son piezas de un rompecabezas. Si nosotros no armamos una infraestructura en la ciudad, eso no va a atraer inversiones. Y si no atrae inversiones, pues no va a haber empleos. Entonces los muchachos que salgan de la escuela, ¿a dónde van a ir a trabajar? Correcto. Y si van a trabajar con una educación de no la mejor calidad o con las mejores condiciones de estudio, entonces tampoco van a encontrar puestos que les permitan vivir bien. Y el objetivo final de cualquier gobierno tiene que ser el bienestar de la gente. Totalmente. Elevar la calidad de vida de la gente, elevar el bienestar de la gente. Y todas las acciones que estamos haciendo, pues van encaminadas a eso. Aunque al parecer de alguien no sea así, así van encaminados. Un ejemplo, ahorita tenemos abierta hasta el viernes todavía la convocatoria de capacitaciones en inglés. Sí la vi. Y hay quien no lo entiende, porque ¿por qué inglés? Bueno, porque antes los recursos los destinábamos a becas económicas y ahorita el gobierno federal ya está dando esas becas económicas. Correcto. De todas maneras estamos destinando ese presupuesto de educación y el presidente pues tuvo esa idea, ahora que fueron las graduaciones, de que bueno, los muchachos salen con promedios muy buenos de las universidades. Tenemos ya 3 universidades públicas en Altamira que les dan muchas oportunidades. Pero, y cuando lleguen las empresas que están promoviendo desde el gobierno federal y estatal también, ahora que Altamira es un polo para el desarrollo, para el bienestar precisamente, esos muchachos, ¿a qué nivel van a entrar en la empresa? Correcto. ¿Van a entrar aquí o acá? El inglés les da la oportunidad de entrar acá. Los va a ayudar, claro. Exactamente. En los tiempos de nosotros pues no había esas oportunidades, no había ni prepas ni universidades que ahora hay. Entonces es todo un proceso. Si creamos la infraestructura para que todas las personas de Altamira tengan esos accesos, estamos dándole la llave a esas mejores oportunidades, a que ellos por sí mismos puedan crecer como personas. Sí, algún día oí una definición que decía que la política o la función pública debería tener el objetivo, que su objetivo primordial debía ser la felicidad del pueblo, ¿no? Exacto. Debería, ¿no? Es como que esa visión, y esa visión me parece muy correcta. Hablando de lo mismo, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? ¿Qué es lo que has vivido donde te has sentido realmente bien de que algo haya ocurrido? Yo creo que la respuesta de las personas siempre. Cuando estamos hablando con alguien, pues vemos la reacción de la gente. Igual tú cuando hablas a lo mejor en público, ¿sí? Y volteamos a ver a la gente, y si la gente asiente, quiere decir que está de acuerdo. Y si la gente está viendo su teléfono, pues quiere decir que no le importa tanto. Claro. Y si la gente se va, pues quiere decir que de plano no. Entonces, cuando hay esa reacción positiva de la gente que nosotros estamos teniendo, y digo nosotros porque pues el gobierno somos todos los que trabajamos ahí, claro. Somos un equipo. Cuando hay esa reacción de la gente, cuando vas a una colonia, cuando hay algún evento, algún acto, que yo creo que ya no son eventos, ya es un hábito de todos los días el hecho de estar en territorio. No es como que viene el presidente, hay que pintar los cordones de las banquetas, hay que arreglar la calle, hay que chapolear, porque va a venir el presidente. No, eso debe ser de siempre. Cuando vayamos a un lugar, el lugar debe estar bien. Claro. Y a eso es a lo que hay que aspirar. Altamira está creciendo mucho en estos recientes años. A mí me gustaría saber qué proyectos o qué acciones crees tú que son fundamentales para que ese crecimiento beneficie realmente a la ciudadanía. Tenemos que hacer acciones equilibradas por etapas. Ahorita ya es como que hicimos lo urgente, ahora hay que hacer lo importante. Correcto. Lo urgente pues se tiene que hacer si si tenemos drenajes colapsados, si dependemos muchas veces del clima. El año pasado teníamos sequía, ahora tenemos inundaciones, pues tenemos que preparar la ciudad para eso, para que cuando haya sequía nosotros tengamos agua y para cuando haya inundaciones no se nos inunden las casas, por ejemplo. ¿Cómo resolver? Entonces tenemos que planear un crecimiento
que ya ahora sí vaya de acuerdo a lo que venga, estemos preparados. Ya. Fíjate que aquí, ya enfilándonos a la recta final de la conversación, tenemos unas preguntas que manda la gente. Nosotros cuando va a venir un invitado le decimos en un focus group, viene tal persona y nos mandan comentarios, preguntas de todo tipo, ¿no? Okay. Y elegimos, como no podemos hacer que esto dure 2 horas y media, elegimos 2 o 3 que ya sea porque son muy raras o porque son muy interesantes, ¿no? Okay. Y regularmente de personas de diferentes edades. Uh-huh. Y muy interesante para mí este ejercicio. Esta es una pregunta de una joven, una mujer joven, de hecho menor de edad. Dice, como mujer en política, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las nuevas generaciones que quieren participar en la vida pública de su ciudad? Se me hizo muy, muy interesante esto, y más que es una jovencita que aún no llega a la mayoría de edad. Pues lo primero que hay que hacer es prepararse. Cuando uno llega a un lugar y no está preparado, por más apasionamiento y ganas que tenga, no puedes hacer el mejor papel. Entonces es una combinación de vocación y preparación. Y tener siempre muy claro el objetivo final, porque luego nos perdemos en el camino. Entonces, mientras estemos viendo el objetivo final, todo lo que hagamos tiene que estar enfilado a ese objetivo. Mientras ese sea nuestro objetivo y hagamos todo para lograrlo, si llegamos o no, pues ya es otro tema. Pero yo siempre digo, si algo no sucede, si algo no sale, que no quede en mí. Claro. Yo hacer todo lo que Así pueda, es. ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿qué significa para ti servir a la gente desde un cargo público y cómo logras mantenerte cercana a las necesidades reales de la población? Eso tiene que ver con lo que habías dicho. Eso es, a estas alturas es algo que la misma población ya lo expresa. Ya no hay que ir a preguntarle qué necesitas. Ya la gente dice qué necesita. Incluso cuando ha llegado a pasar que queremos hacer una obra y la misma gente dice, no, es que esta obra no queremos, queremos esto. Y el presidente siempre se ha guiado por la consulta popular y dice, bueno, cuando no hay acuerdo, hacemos una consulta. Y el que gane, eso es lo que se va a hacer. Entonces, se hace lo que la gente dice. Y eso nos facilita las cosas porque tener que decidir nosotros es poder equivocarnos. Pero cuando la gente decide, entonces ya no nos equivocamos. Y si al final llegase a pasar que no era lo adecuado, al final la gente lo decidió. Ah, sí, claro. Entonces, pues ahora sí que ya sería su responsabilidad. Es correcto. Pero no, normalmente no pasa. La gente, cuando el que vive ahí y sufre la necesidad es el que dice qué es primero y qué es después. Fíjate que ahí me tocó vivir eso en la entrevista que hicimos con don Armando en la Isla de la Esperanza. Mientras esperábamos para hacer el podcast, porque lo hicimos ahí al aire libre, te envié el video, estaba en ese momento haciendo una reunión, no sé si era una mañanera, no estoy seguro qué era, o algo así, pero estaba hablando con su equipo de lo que iban a hacer en la isla. Entonces había opiniones divididas. Sí. Y yo vi eso, me tocó verlo en directo, ¿no? En persona. Me dije, mira, esto es lo que se ocupaba, ¿no? Le dijo, ¿saben qué? No veo ni por qué estén discutiendo, porque aquí hicimos una consulta y la gente no quiere que hagamos nada. Así es. La gente quiere que la isla se mantenga lo más natural posible, así que no va a haber una tienda, no va a haber un cine, no va a haber todo lo que estaban discutiendo, va a haber banquetas, que la gente pueda subir, que la gente que tenga su silla de ruedas o que tengan manera de poder transitar por aquí, que es lo que quiere la gente, y sí, punto, es lo que se va a hacer. Y dije, pues eso es lo correcto, ¿no? Exacto. Así sí, es como debe ser. Me pareció una medida interesante, pero que no me había tocado ver en forma directa, ¿no? Es su comentario que es y así que se hace todo. Que yo viví, ya. Luego le hemos propuesto cosas y decimos, es que la gente está pidiendo eso, o sea, pero decir la gente es muy general. Y decir, a ver, aquí tengo 500 firmas
de personas que quieren esto, es ya. Y cuando alguien viene y dice, a ver, ¿por qué hicieron esto? Ah, mira, aquí está el respaldo. 500 personas dijeron. Lo pidieron y es todo. Y se va a hacer por eso. Ya para terminar, ¿qué sueñas para el futuro de Altamira? ¿Y qué papel te gustaría que jugaran los ciudadanos en la construcción de ese futuro? Es también pregunta de la gente. Pues los ciudadanos tienen que ser siempre los protagonistas del futuro de Altamira, porque, como comentábamos, quien vive las situaciones es quien sabe qué es la respuesta a esas situaciones. Entonces, Altamira tiene que vivir un tiempo en donde los ciudadanos sigan siendo los protagonistas, en donde los políticos ya no seamos los importantes, no como personas, sino como tomadores de decisiones. Correcto. Y que eso realmente tiene que ser únicamente poner en práctica lo que dice la Constitución. El que manda es el pueblo, el que manda es la gente, y nosotros estamos para hacer lo que la gente diga. Y eso es lo mejor para Altamira. Entonces, si es lo mejor para Altamira y la gente así lo quiere, pues estamos en el camino al bienestar, y más allá de eso, pues en el camino a la felicidad de las personas. Es correcto, y la verdad es innegable el gran trabajo que han hecho, ¿no? Ahí sí te felicito y felicito a todo el equipo, ¿no? del gobierno de Altamira, porque la verdad es que ha habido un cambio real. Sí. Nosotros tenemos la oportunidad de convivir con la gente, porque voy a muchas conferencias, hablo con los jóvenes, estoy ahí muy cerca y escucho, ¿no? Lo agradecida que está mucha gente con cosas que han mejorado en su vida. Un mensaje que le quieras dar a la gente que te está escuchando, a toda la gente, pero sobre todo a la gente de Altamira. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, pues muy agradecida de estar en el lugar aquí y tener la oportunidad de comunicarme con ellos así de manera masiva, que comentaba, es la primera vez que lo hago así. Y creo que todos debemos de perseguir nuestros sueños, de no perder el objetivo, de tratar de superarnos siempre y de tratar de estar en el lugar correcto para lograr lo que queremos. Porque mientras estemos en nuestra zona de confort, como decía hace rato, ahí nos vamos a quedar, ahí vamos a estar siempre. Cuando salimos de la zona de confort, aceptamos retos, llegamos a lugares que no nos podemos imaginar. Y cuando pasa algo que no nos gusta mucho, tenemos que pensar que eso va a pasar. Y para bien y para mal todo pasa en el tiempo. Ahorita estamos aquí, qué bueno que tenemos esa oportunidad. El día de mañana, pues, que la gente lo recuerde así, cuando no estemos en este lugar, y que quienes estén, pues, lo tomen de esa manera también. Todo pasa, todo lo bueno, todo lo malo, y eso es un privilegio del tiempo. Cierto. Estamos muy contentos, todo el equipo, de que hayas estado hoy con nosotros. Eres una persona sumamente agradable. Gracias. La verdad, y bastante más fácil de tratar de lo que uno se imagina cuando vienen los altos puestos, ¿no? Estamos acostumbrados a otras cosas, entonces es muy agradable tener una persona de ese calibre, con ese puesto, esa situación tan importante dentro de un gobierno. Eres uno de los puestos más altos en uno de las principales ciudades y puertos de México, ¿no? Altamira es algo muy, muy grande, y de hecho creo que era en el gobierno que se merecía el pueblo de Altamira, ¿no? Algo que realmente lo trate en lo que vale, ¿no? Como una gran población, y creo que lo están haciendo muy bien, pero sobre todo te agradezco el haber estado con nosotros y ser una persona tan sencilla y tan agradable. No, pues soy una persona. Es correcto. Exactamente. Y siempre serás bienvenida a Navegante Podcast para lo que quieras comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Amigos y amigas, aquí termina este episodio en el que nos han instruido sobre qué es lo que hace un síndico primero de esta gran ciudad, el puerto de Altamira, Tamaulipas.
México. Y le quiero mandar, antes de terminar, un gran saludo a toda la población de Altamira, que han sido tan amables y tan generosos con nosotros, recibiendo nuestro trabajo allá. Así que reciban un abrazo fraterno, los queremos mucho. Hoy estuvo con nosotros la licenciada Blanca Guzmán. Ella es síndica primera de Altamira, Tamaulipas, México. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima, amigos y amigas.